La noche cae sobre una calle estrecha de piedra en Taxco, y el aire se llena de copal voces y campanas que repican desde lo alto de Santa Prisca. A cada esquina, balcón de hierro cantera rosa y sombras que dibujan filigranas en los muros, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, revelando una ciudad que respira a ritmo antiguo, ordenada por una plaza mayor, luminosa y un laberinto de callejones, donde la memoria todavía camina con sandalias y espuelas. En el zócalo de otra ciudad, quizá Puebla, quizá Oaxaca, la catedral impone su peso de piedra, el ayuntamiento vigila con arcadas, y la vida discurre alrededor de faroles de aceite, pregones y guitarras, como si la urbe fuese un teatro que se arma y desarma cada día con la fuerza de la fe, el trabajo y los festejos que no olvidan de dónde vienen. A estas ciudades se les llama medievales en el imaginario por sus plazas rituales, sus estructuras de poder y su textura de siglos. Pero lo que vemos es el rostro colonial de la Nueva España, alimentado por herencias hispánicas que beben de lo medieval y lo reformulan en América, entre el barroco, el renacimiento y el pulso indígena, que no se borra, solo cambia de idioma. Antes de seguir, un gesto sencillo impulsa este viaje. Dale like, suscríbete al canal y deja un comentario contando qué ciudad colonial mexicana te ha hecho soñar más. Si Taxco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Zacatecas o la Ciudad de México vista desde las losas del Zócalo. Ese pequeño acto sostiene esta serie. Permite que el algoritmo recomiende la historia y nos junta a todas y todos alrededor de la plaza de la conversación, como en las mejores tardes de mercado. Todo comienza con un cambio de mundo. A partir del siglo XVI, la corona española instaura en tierras mesoamericanas un orden urbano que hibrida su tradición con los paisajes y saberes locales, articulando ciudades alrededor de una plaza mayor donde se colocan los edificios del poder, la iglesia mayor, el cabildo y si hacía falta la alhóndiga para granos o una cárcel de piedra. En la Ciudad de México, la traza española se superpone a Tenochtitlan y su tejido lacustre, construyendo sobre el antiguo recinto sagrado. La catedral se levanta en el costado del Zócalo, donde latió el templo mayor, y el palacio virreinal toma lugar junto al mercado de voces añejas que resisten en nombres de calles y barrios. La cuadrícula inspirada en ordenanzas que buscaban claridad y ventilación, acomodó el poder en el centro y empujó hacia los barrios de indios y castas, la vida que no cabía en los escudos de armas, aunque con el tiempo todo se filtró y mezcló por necesidad y afecto. La Nueva España florece con ciudades que parecen surtir de mundos. Mérida asentada sobre la antigua Dom Maya, conservando patios silenciosos de piedra blanca. Puebla orgullosa de sus cúpulas recamadas y su talavera que compite con el azul del cielo. Oaxaca, con Santo Domingo como montaña domesticada, y una cantera verde que parece guardar el eco de los valles. En el norte y el centro, el camino real de tierra adentro marca una constelación de urbes mineras. Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Real de 14, donde la plata baja de los socavones y sube a los altares en retablos que convierten la luz en promesa. Taxco, en Guerrero, se retuerce sobre cerros y barrancas con la elegancia de una serpiente barroca. De pronto, Santa Prisca estalla en la plaza como si el siglo XVIII hubiese decidido no pasar nunca del todo. Vivir en estas ciudades era despertar con campanas, con pregoneros que ofrecían pan, chocolate, pulque, fruta o velas de cebo. Era escuchar al sereno que cuenta las horas en la noche, con su voz de oficio y vara de autoridad, y aprender desde niño a leer la plaza y las calles como quien aprende el alfabeto de la supervivencia. El amanecer comenzaba con mercados que latían. En la capital, el Parián bullía de paños, sedas y especias junto a canastos de maíz, cacao, chile y flores que venían de las chinampas. En las urbes mineras, el trazo se enredaba en callejones. Los portales protegían el comercio, y el pregón de los barateros mezclaba la música del cobre con la plata y la risa. El agua corría por acequias o llegaba en cántaros cargados por aguadores que sabían el rumor de todas las casas
y el olor del copal de las misas tempranas se mezclaba con la cal recién puesta sobre muros de adobe y piedra. La ciudad colonial no se entiende sin sus cofradías, hermandades laicas que desde capillas y templos organizaban la vida, cuidaban a sus miembros, daban entierros dignos, financiaban altares, sostenían huérfanos y viudas y marcaban con procesiones la respiración del calendario. Existían cofradías de españoles, de criollos, de mestizos, de indígenas, de negros y mulatos, y a veces mixtas. En ellas se reproducía la jerarquía social del antiguo régimen, pero también se abrían espacios de negociación, identidad y cuidado donde el color y la cuna podían retarse a fuerza de devoción y de trabajo comunitario. La cofradía de Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo, podía reunir a artesanos de la platería en Taxco, a albañiles en Puebla, a cargadores en la Ciudad de México, y tejer una red de solidaridad que convertía el dolor de la vida urbana en un tejido menos áspero. Los días grandes transformaban la traza en un escenario vivo. Corpus Christi desplegaba alfombras de flores toldos y custodias labradas. La Semana Santa se derramaba en silencios saetas y cirios. El día de un santo patrono pintaba la ciudad con estandartes pendones, estolas arcos de palma y cohetes que rasgaban el cielo. La competencia entre cofradías se hacía visible en el brillo de las andas, la riqueza de los paños, la calidad del coro, el número de hermanos, los músicos, los danzantes. Todo hablaba de honor de fe y de una política del prestigio que no siempre cabía en sacristías y cabildos. Había tensiones, sí, por precedencias de procesión, por bancos en la nave central, por altares laterales y también acuerdos, donaciones, fundaciones, porque la ciudad estaba hecha de equilibrios inestables que sabían recomponerse. El cabildo, nuestro ayuntamiento, era el diapasón cívico. Regulaba mercados, pesas y medidas, higiene, abastecimiento de pan y carne, los horarios de tabernas, el uso de la vía pública, el orden de los oficios y el manejo de basuras. Dictaba posturas que la población debía conocer para que la calle fuese transitable. Junto al cabildo, la picota o rollo, símbolo de la jurisdicción, podía levantarse en la plaza o a la vista, recordando que la justicia tenía cuerpo, sombra y escalinata, y que la ciudad no solo celebraba, también disciplinaba. En el conjunto central, la casa de cabildo, con arcadas, la catedral, o iglesia mayor, la cárcel, la alhóndiga o la aduana formaban la constelación del poder. Y en la otra mitad del tablero, los barrios, San Sebastián, San Juan, San Pablo, y los arrabales, guardaban oficios, lenguas, músicas y olores de una sociedad que se mezclaba con cautela y con apetito. La vida urbana novohispana estaba llena de manos. Plateros que domaban la plata hasta hacerla rezo. Talaveros que barnizaban la lluvia en azules. Canteros que sacaban música de la cantera. Albañiles que subían cúpulas hacia el cielo. Carpinteros que daban perfil a balcones que aún miran la calle. Estaban las panaderas de madrugada, las chocolateras, que espumaban cacao con molinillo, los vendedores de tamales, que sabían la medida exacta del hambre de la ciudad. Estaban los barberos, que sangraban y perfumaban los escribanos, que doblaban la vida en pliegos, los aguadores con varas y tarros, que eran columna vertebral de los barrios. Había esclavos y esclavas de origen africano, indígenas y mestizos en destinos urbanos, servicio doméstico, oficios artesanos, cargadores vendedores, algunos con posibilidad de coartación, la compra paulatina de su libertad, y redes de apoyo que pasaban por cofradías y padrinazgos, abriendo puertas estrechas a la esperanza. La Ciudad de México vivía de su lago y contra su lago. El agua que daba vida a las chinampas también traía inundaciones que retaban a las autoridades y a los ingenieros. A veces el centro se convertía en un espejo del cielo, y la gente navegaba calles en canoas como una Venecia de adobe y tezontle. Las obras para desaguar el valle fueron épicas, con canales abiertos a golpe de azadón, con puertas y diques que pretendían domar a un gigante líquido que no siempre aceptaba riendas. A pesar de eso, el trazado cuadriculado con sus manzanas y patios, con sus portales y calles rectas, imponía un orden que,
Aunque distinto del urbanismo orgánico de otras tradiciones, no eliminó la diversidad, solo la organizó según los proyectos de la corona. En Puebla, la luz se demora en cúpulas con azulejos, y las fachadas combinan ladrillo rojo con cantera y talavera, como si el barro cocido quisiera competir con los colores del maíz y del cielo. La Capilla del Rosario, en Santo Domingo, es un teatro del oro y del estuco, donde la mirada se pierde, y cada grano de pan de oro parece ser un sol detenido sobre la cabeza de la ciudad. En Oaxaca, el antiguo convento de Santo Domingo es un mundo completo. Patios, cloacas, huertos, biblioteca, muros como paredes de montaña, un claustro donde la sombra sabe latín y el viento huele a historia que no termina. Guanajuato es un río de calles que suben y bajan, bordadas por casonas y templos, donde la plata se contaba por arrobas y la devoción por novenas. La alhóndiga, que más tarde viviría el grito y la pólvora, fue antes granero, medida y contabilidad de una ciudad que en el siglo XVIII guardaba en su arquitectura la certeza del metal que la mantenía de pie. Zacatecas, con su catedral de filigrana de piedra, parece haber inventado una manera de rezar con cantera, y sus cerros recuerdan que la ciudad no empezó en la campana, sino en el socavón. El día a día estaba hecho de ritos pequeños que engarzan la gran historia. El toque de queda cerrando la noche, el sereno, pregonando claridad en la oscuridad, la visita de inspección, verificando medidas y pesos en las tiendas y los tenderetes, las multas, los bandos, las licencias para abrir un taller, los permisos para una procesión, todo tenía un papel, un sello, un trámite que ubicaba a cada quien en la coreografía compleja de la ciudad. En los barrios, las fiestas patronales ofrecían versos, danzas y comida. Se levantaban arcos con frutas y flores, se estrenaban vestidos y se contaban historias que daban continuidad a la memoria. Las castas, palabra que ocupó tantas páginas y vidas, intentaron clasificar lo imposible. El mestizaje real, con su mezcla de sangres y culturas, se desbordaba de los cuadros pintados, y la ciudad era laboratorio y hogar de esas combinaciones. Criollos peninsulares, mestizos, mulatos, zambos indígenas, negros, libres de todos los colores. La plaza juntaba lo que los nombres separaban, y el comercio recordaba que la supervivencia no pregunta a la genealogía, sino a la necesidad y a la habilidad. Aunque las jerarquías eran duras y los techos de cristal parecían de piedra, la urbe entregaba oportunidades en sus pliegues. Una cofradía que apadrina un oficio, un maestro que enseña a un aprendiz, un compadre que abre una puerta. El sonido de la ciudad es una música de oficios. Martillos en las herrerías, cinceles en la cantera, ruedas de torno en talleres de alfareros, repiques de campana marcando horas canónicas y toques civiles que avisan bandos, incendios o eventos públicos. La orfebrería es casi religión en Taxco. En Puebla, la cerámica pinta el agua. En Oaxaca, el bordado pone jardines en tela. Y en la Ciudad de México, las prensas de la imprenta dan a luz papeles que anuncian libros, edictos, sermones y noticias. La universidad y los colegios forman clérigos y letrados. Los conventos son bibliotecas y graneros de saber. Los hospitales que levantan órdenes como los juaninos o franciscanos cuidan a cuerpos que no entienden de fueros. La noche también pertenece a la ciudad. Tabernas donde se bebe pulque o vino, patios donde se canta con vihuela, callejones donde se cuentan leyendas que todavía corren con piernas de viento, y balcones que guardan secretos de amor y de intriga. El alumbrado es parco y vacilante, con faroles que dibujan islas de luz en un mar de sombra. Los serenos custodian la calma y, a veces ayudan a traer al mundo a un niño o a cazar a un ladrón. En la madrugada, vuelve el pan, vuelve el chocolate, los campanarios vuelven a latir, y la ciudad vuelve a abrir su abanico de tiendas, oficios, plegarias y rumores. El gobierno virreinal mira las urbes como joyas y como enclaves. Por ellas pasan impuestos, mercancías, ideas y soldados. En sus plazas se proclamaban leyes
y en sus cárceles se guardaba el desorden y a veces también la disidencia. Los caminos reales son venas que llevan plata al puerto de Veracruz y traen de vuelta mercancías europeas, asiáticas y africanas que se vuelven parte del paisaje urbano con la naturalidad de lo deseado. En festividades reales o religiosas, las ciudades compiten en arcos triunfales, fuegos, luminarias y corridas, mientras las autoridades escriben crónicas que celebran el orden como si escribir fuese también gobernar. Pero como todo viejo corazón, la urbe colonial sabe de grietas, epidemias que vacían calles, temblores que descosen muros, incendios que obligan a empezar de nuevo, crisis de abasto, que enseñan la fragilidad de las redes que sostienen el pan de cada día. En esos momentos aparece la ciudad más humana, cofradías repartiendo limosnas, vecinos organizando pozos y ollas comunes, cabildos habilitando hospitales, maestros cediendo talleres para alojar a familias sin techo. La sobrevivencia es una suma de gestos, y la memoria se fija no solo en piedras y plazas, sino en la cadena de manos que se tienden en medio del susto. Si hay algo propiamente maravilloso en estas ciudades mexicanas, es su capacidad de contar en una misma fachada un diálogo de mundos. En un mismo capitel conviven ecos góticos, fantasías renacentistas, exuberancias churriguerescas y flores indígenas que aprendieron a hablar latín sin olvidar su raíz. En las piedras de Tezontle de la capital hay volcanes. En la cantera rosa de Zacatecas hay un amanecer detenido. En los azulejos de Puebla navega el mar que trajo ideas y cosas junto con las naves. La estética del barroco novohispano convirtió la luz en un personaje de la ciudad. La manera de cruzar el patio, de mirar una cúpula, de limpiar un nicho, de encender una vela, todo es parte de una coreografía que dio sentido a la vida cotidiana. Para quien camina hoy por estas urbes, el pasado no es un museo. Es un espejo que devuelve rostros y voces. Es una melodía que retumba en piedra. Es un guiso de maíz, cacao y canela que perfuma la tarde. Es el golpe de una campana que nos recuerda que pertenecemos a una trama más larga. En una esquina de Oaxaca, una señora vende nieves con recetas de abuela que ya eran antiguas cuando se coronaban virreyes. En una calle de San Miguel de Allende, una sombra barroca se estira al atardecer. En el zócalo de la capital, bajo las banderas, todavía vibra un terreno que sabe de ceremonias y de mercados, de guerras y de abrazos. Para comprender la vida increíble en estas ciudades, conviene escuchar también sus silencios. El silencio del taller después de una jornada, el de la sacristía, tras la procesión el del comedor, cuando por fin todos se sientan alrededor del guiso. Conviene mirar su tiempo lento, que no es pereza, sino oficio. Cada cosa a su hora, cada rito en su estación, cada reparación de una losa como gesto que mantiene a salvo el conjunto. Y conviene aceptar su condición de mezcla, su naturaleza mestiza que desafía categorías rígidas y se afirma en el intercambio, la adaptación y la invención cotidiana. El paseo podría seguir por Valladolid, Morelia, con su cantera dulce y su acueducto que camina como un ejército de arcos, por Querétaro, que borda plazas con fuentes y conventos, por San Luis, durmiendo bajo un sol que hace brillar las balaustradas, por Campeche, que guarda murallas como quien resguarda una memoria de piratas y mareas. Cada ciudad colonial mexicana ofrece una personalidad reconocible. Colores, acentos, maneras de doblar la calle, ritmos de mercado, calendario de fiestas, sabores que suben por las ventanas. No hay dos iguales. Todas comparten estructura de plaza, cabildo e iglesia, y todas inventaron respuestas propias a la geografía, al clima, a sus oficios y a la suma particular de sus gentes. Quizá la imagen que explique todo es la de una procesión al atardecer. La banda marca el paso, los cirios tiemblan, el estandarte trepa una loma estrecha, los niños hacen ruido con matracas, las mujeres reparten pan dulce, los hombres miran el cielo preguntándose si lloverá, la urbe respira, la plaza se enciende, el cabildo vigila desde sus balcones, la iglesia abre las puertas como el pecho abre dolores y júbilos, y el día
Termina con ese rumor antiguo que dice que vivir juntos es difícil y es hermoso. Entonces la ciudad nos revela su secreto. No es la suma de sus piedras, sino la trama de sus vidas, su mercado vivo, su calendario compartido, su manera de ordenar la incertidumbre con rituales, afectos y reglas. Y si todo esto resuena, vale la pena dejar un comentario con la anécdota favorita, la ciudad soñada, la receta heredada, la cofradía que más te ha conmovido. Y compartir este video con quien ame de verdad caminar con los ojos por calles que todavía huelen a pan y a incienso. Suscribirse, activar la campanita y guardar este episodio en una lista de reproducción de Historia de México ayuda a que el viaje continúe y a que las piedras sigan hablando en voz alta. La historia urbana de la Nueva España no fue una fotografía fija, sino una película de siglos. Del primer trazo a regla a las expansiones hacia arrabales, de los canales a los caminos que subieron hasta las minas, de la cúpula de una iglesia a la apertura de una imprenta, de un oficio heredado a una pequeña libertad comprada con años de ahorro. Nos queda en cada centro histórico la posibilidad de aprender a leer el tiempo en capas, reconocer bajo la pintura una cantera más antigua detrás de un balcón, una forma de ver el mundo en el nombre de una calle, la memoria de una vida, y hacerlo con la delicadeza de quien entra en casa ajena con respeto, sabiendo que la belleza más honda de estas ciudades no está en su postal, sino en la dignidad que guardan sus patios. Si cerrar los ojos trae de vuelta el eco de una campana en Zacatecas, la sombra de un arcángel en Puebla, el sabor de un chocolate en la capital, o el brillo de un retablo en Taxco, entonces este viaje ha cumplido su cometido. Recordar que lo colonial no es un museo frío, sino un país de historias que nos interpelan, todavía nos discuten, nos bendicen y a veces nos piden cuentas. Y que la vida urbana, con sus cofradías, sus gremios, su cabildo, sus mercados, su picota y sus faroles, no es solo pasado, es una gramática de lo común, una invitación a pensar cómo queremos habitar juntos hoy. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y decir en comentarios qué ciudad visitamos en el próximo capítulo. San Cristóbal de las Casas, Valladolid, Morelia, Querétaro, Campeche, o quizá una ruta completa por el camino real de tierra adentro. Comparte este video con esa persona que camina lento por los centros históricos, que toca la piedra como si leyera, que se detiene en los portales a mirar la vida pasar. Seguro te lo agradecerá con una historia.